Sabemos que el 31 de octubre se celebra el Halloween, pero no te quiero hablar hoy de Halloween. Te quiero hablar de un hecho que ocurrió un 31 de octubre, un hecho que cambió la historia y que probablemente no conocías. Este hecho ocurrió el 31 de octubre de 1517. Fue cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y quizás te preguntarás, ¿por qué estas 95 tesis cambiaron el mundo, literalmente? Pero para comprender cómo estas tesis cambiaron el mundo, necesitamos entender cómo se vivía en esos tiempos. Primeramente, Europa estaba siendo gobernada por Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y también estaba junto a él el Papa León X. Se puede decir que ellos dos eran algo así como Sauron y Saruman. Si te fijas, muchas de las historias que vemos en cine tienen como raíz hechos históricos, así que presta atención. También tenemos a otro personaje muy importante, que se llama Alberto de Brandeburgo. Él quería ser arzobispo junto con el Papa. No sé si viste El Señor de los Anillos 2, que te estoy dando ejemplos del Señor de los Anillos. El personaje que se llama Grima. Si no la viste, pues. Entonces Brandeburgo se le presenta al Papa y le dice: «Oye, Papa, quiero ser parte del arzobispado». Y el Papa le dijo: «Oh, me parece bien que quieras ser parte del arzobispado. Pues si quieres ser parte del arzobispado, tienes que decirle a la gente de tu pueblo que pague las indulgencias». Y así es, en la Alemania de esa época se empezó a promover este tema de las indulgencias. Y eso comenzó a llegar a oídos de Martín Lutero, que era profesor de la Universidad de Wittenberg. Martín Lutero vendría siendo como el Aragorn o el Gandalf de esta historia. Él se dedicó a profundizar y a estudiar las escrituras, así como Gandalf. Las enseñanzas que se estaban transmitiendo por parte de la ideología romana no eran consistentes con lo que él estaba aprendiendo en las escrituras. Martín Lutero ocurrió este hecho que clavó las novenas en Wittenberg. ¡Tráiganme a Thanos! Martín Lutero vino a ser como ese Thor, diciendo: «¡Tráiganme a Thanos!». Bueno, pero no de la manera como Thor, fíjense. Según la investigación, notamos que Martín Lutero en ningún momento pensó dividir la iglesia. En ningún momento le vino a él a la mente crear una nueva corriente de pensamiento, sino que simplemente él quería debatir pues estas ideas. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió. Pero ¿qué dicen estas ideas y por qué son tan importantes? Entonces son 95 tesis. Tesis quiere decir ideas. Muy bien. Son ideas de pensamiento. Las tesis buscaban que se corrigiera lo que se estaba enseñando. Muy bien. Y parte de estas ideas puedo mencionarte 3, aunque hay muchísimas más. Pero la primera de ellas es las indulgencias. Las indulgencias eran certificados de remisión de pecados. El Imperio Romano otorgaba un certificado de remisión de pecados a todas las personas que pagaran el tributo de las indulgencias. También estas personas que pagaban podían liberar el alma de sus familiares que ya habían fallecido. Esta idea a Lutero le retumbaba la cabeza y fue una de las razones por la cual él escribe estas tesis. Entonces fíjense lo que dice Lutero. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencias. En otras palabras, toda persona que se arrepiente no necesita un pago de indulgencia para el perdón de pecados. Si una persona se arrepiente con el corazón, eso es mucho más importante que pagar unas indulgencias. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. También dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación. Entonces esto rebatía esa postura de las indulgencias. La gente no es salva por pagar tributos. El ser humano no tiene la posibilidad de salvar a nadie. La gente es salva y puede tener perdón de pecados por medio de arrepentirse y de creer en que Jesús es Dios. Entonces este era el pensamiento de Lutero, que trajo una conmoción de situaciones y trajo un cambio en el mundo.
A este evento se le conoce como el inicio de la Reforma Protestante. Así que la revolución que levantó Lutero llevó a que Lutero expusiera estas ideas frente a la asamblea de Worms, junto a los demás príncipes del Sacro Imperio Romano Germano. Y en el momento de él exponer sus ideas, muchos de los príncipes que estaban en ese momento creyeron el mensaje de Lutero y se le permitió difundir sus ideas a gran escala. Que tuvo como consecuencia esto que años más adelante la Biblia fuera conocida por el común de las personas. Esta reforma abrió el pensamiento de muchas personas y permitió el acceso al estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, que antes no se tenía acceso. Por eso es un evento que cambió el mundo y que no debemos olvidar. Ahora, hoy en día, ¿qué ideas se están promocionando que pueden perjudicar la vida de los demás? Como Martín Lutero, alza tu voz para anunciar qué cosas se están haciendo mal, pero con el fin de que se hagan bien. Este era el sentido